Gloria a Dios. Vamos a continuar compartiendo nuestro ciclo de mensajes que la semana pasada hemos iniciado, hablando acerca de la oración del Padre Nuestro. Jesús estaba con sus discípulos y los discípulos estaban muy sorprendidos o estaban como que impactados porque ellos deseaban orar como Jesús oraba. Y un día le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Qué maravilloso, ¿verdad? Así también nosotros tenemos que desear y pedirle al Señor: enséñanos a orar de la manera que Él ha establecido en su palabra. El mensaje de este día titula: Dios es nuestro Padre. Vamos a ir a Mateo capítulo 6, verso 9. Dice así la Escritura: por eso ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Así es como tenemos que orar nosotros. Bueno, estaremos este día tratando de examinar por lo menos la mitad de este versículo. Es bastante extenso, hay mucha amplitud, hay mucha riqueza espiritual en esto, pero es importante que nosotros como hijos del Señor sepamos tener una comunicación con nuestro Padre y entendamos claramente que Él es nuestro Padre. Amén. Él es nuestro Padre. Una de las actitudes que debe seguir a todo cristiano, dijimos, es que permanentemente nosotros estemos en oración y también al mismo tiempo siendo edificados en la palabra. Palabra y oración son dos cosas importantes. Son los dos rieles de un carril que conducen a un tren hacia cierto destino. Y eso también es para nosotros. No podemos movernos sin la oración y sin la palabra. En Hechos encontramos el capítulo 6, verso 4. Aquí el apóstol Pedro estaba compartiendo con los otros de los apóstoles de Jesucristo y también con todos los discípulos, enseñándoles lo que significaba la importancia de estas dos cosas. Y dice así: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Como cristianos nosotros debemos estar permanentemente, debemos también persistir en ello, en la oración y en el ministerio de la palabra. Así es como nosotros vamos a desarrollar nuestra vida espiritual. Solamente así vamos a poder crecer espiritualmente, solamente así vamos a poder fortalecernos. De otra manera encontraremos debilidades en nuestra vida, en nuestro caminar cristiano. De otra manera encontraremos mucha flaqueza y vendrán tentaciones de toda naturaleza y devastarán nuestras vidas si no estamos persistiendo en la oración y en la palabra. Amén. Debemos permanentemente estar sobre ello, buscar nuestra comunión con el Señor. Y este tiempo, como les decía, la semana pasada es mi anhelo, es mi deseo realmente que cada uno de nosotros entendamos lo importante que es tener relación con Dios, una comunión con el Señor, y que tengamos nosotros esa confianza de acercarnos delante de Él. Dice así la palabra en Salmo 119, verso 15, a propósito de cómo nosotros tenemos que trabajar en la palabra y la oración. El salmista tenía claro en su corazón y él decía: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Cuando estamos en nuestro tiempo de oración, tenemos que estar también meditando en los mandamientos del Señor. Tenemos que ir a la palabra y a la oración, ambas van juntas. Son elementos que tenemos que tener presente en nuestras vidas. Lo que hacemos nosotros a través del tiempo de la oración es inclinar nuestro corazón a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está expresada en la palabra. Hay muchas cosas que mucha gente me dice: pastor, estas palabras son realmente difíciles de vivir. Sí, correcto. La palabra es difícil de vivir para nosotros. Pero lo que hacemos es, a través del tiempo de oración, le decimos al Señor: Dios mío, Padre mío, aquí estamos delante de ti. Ayúdanos a vivir esta palabra que es difícil para nosotros, es difícil para nuestra humanidad, pero tu Espíritu Santo está con nosotros. Ayúdanos a vivir a través de la fuerza de tu Espíritu Santo, y de esta manera es como nosotros vamos trabajando permanentemente. Y Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, verso 12, nos dice así: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Amén. ¿Cómo tiene que ser nuestra oración, amados? Constantes en la oración. Algunos dicen: yo oro constantemente, cada mes. No, eso no es constancia. Constancia significa todos los días de nuestra vida tenemos que persistir en ello, en la oración. O muchos de mis hermanos me dicen: yo ya me cansé de orar por el esposo, por ejemplo, que hasta ahora no responde a la fe, al llamado,
o por los hijos, o por los padres. ¿Qué dice aquí la palabra del Señor? Una vez más este día nos dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero constantes en la oración. ¿Hasta cuándo? Siempre, tenemos que orar siempre. Hasta que el Señor nos regale vida, hasta ese día tenemos que estar constantes en la oración. Amén, amados. No nos debemos nosotros desanimar por ninguna circunstancia, ni nos demos por vencidos. Creamos en el Señor, Él es el Dios Todopoderoso, el que tiene el control de todas las cosas, amados. 1 Timoteo capítulo 2, verso 8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Ahora, ¿cómo tenemos que orar? Aquí dice el apóstol Pablo en la carta a Timoteo que tenemos que orar en todo lugar. ¿Cuál es el lugar específico para orar? ¿Tenemos que venir a la iglesia a orar? No, en todo lugar. ¿Qué significa todo lugar? Según el griego significa todo lugar. Donde quiera que estemos, si estás en el auto puedes estar orando allí. Donde quiera que te encuentres, en todo lugar significa que no hay un lugar específico donde nosotros tengamos que orar, sino en todo lugar. Dice la palabra en todo tiempo, en todo lugar. Y esta es una pauta importante para nosotros porque mucha gente como que hace ciertas doctrinas de cosas que no son doctrina, pero la palabra específicamente nos dice que oremos en todo tiempo y también nos dice a cualquier hora. He escuchado a muchos de mis hermanos decir, ¿cuál es la hora apropiada para orar? Vamos a ir a la palabra del Señor y entender el contexto. En Lucas nos dice capítulo 6, verso 12, en aquellos días, ahí está hablando acerca de Jesús, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Cuál era la hora de Jesús, la hora de oración de Jesús? Usualmente era la noche. Durante el día estaba ocupado con la gente, los discípulos, y la noche se pasaba ahí en oración con el Padre. Buena parte de ella, de la noche, pasaba tiempo en oración. Ok, entonces, ¿nosotros diremos que solamente tenemos que orar en la noche? No. La palabra dice en todo tiempo, ¿verdad? Vamos a ir a Hechos capítulo 3, verso 1. Aquí la Escritura dice, un día Pedro y Juan subían juntos al templo. En la versión Reina Valera moderna nos dice que eran las 3 de la tarde, es decir, el momento de la oración. ¿A qué hora era el momento de la oración de los apóstoles? 3 de la tarde. Entonces, si no oramos a las 3 de la tarde, ¿estamos en pecado? No. Estoy simplemente a través de la palabra llevándoles a entender claramente lo que el Señor dice de qué es lo que tenemos que hacer con la oración nosotros. Si alguien tiene un tiempo establecido, un tiempo libre a las 3 de la tarde, haga a las 3 de la tarde su hora de oración. Amén, amados. Vayamos a los Salmos. En Salmo 63, verso 1 dice así el salmista, Dios mío, tú eres mi Dios, yo te buscaré de madrugada. Mi alma desfallece de sed por ti, mi ser entero te busca con ansias, en terrenos secos e inhóspitos sin agua. El salmista está hablando acerca de sus momentos de aflicción en los que él se encontraba, pero dice, Dios mío, tú eres mi Dios, yo te buscaré de madrugada. Amén. Si no oras de madrugada, ¿estás en pecado? No. Si no oras por la tarde o por la noche, simplemente aquí a través de la palabra estamos dando una referencia de que podemos orar a cualquier hora, cualquier momento, pero algo que sí tenemos que hacer, amados, es orar. Muchos dicen, es que pastor, no puedo orar en la madrugada, entonces yo no oro porque no puedo orar en la madrugada. Siempre buscamos alguna excusa como para no cumplir con nuestros deberes cristianos. Saben que oremos en el tiempo que sea más propicio para nosotros. Amén. Pero oremos. La palabra nos insta a orar porque la oración es estar en relación con Dios. Y el Señor nos ha enseñado cómo debemos orar. Y esta oración del Padre Nuestro que estamos examinando en este tiempo, en este ciclo de mensajes, por cierto van a ser muchos porque vamos a tratar de entender a profundidad, a cabalidad, estudiar, desmenuzar la palabra del Señor para tener una clara comprensión. Jesús dice, ustedes deben orar así. Antes de darnos a conocer la oración del Padre Nuestro, Jesús les dijo a sus discípulos, ustedes deben orar así.
¿Qué es lo que Jesús estaba diciendo? En el texto original esta frase, ustedes deben orar así, significa de esta manera es como tienen que orar. Significa también siguiendo esta línea. En ningún momento Jesús estaba diciendo, repitan exactamente estas palabras. Jesús no dijo, repitan con exactitud estas palabras. No lo dijo. Amén. Es porque hemos repetido tantas veces de memoria. La gente que recita una vez el Padre Nuestro ha perdido el significado de esta oración. Ya ni siquiera medita en lo que realmente significa el Padre Nuestro. Simplemente recitamos de memoria, sin entender lo que estamos diciendo. Me gusta a mí evangelizar. Un día de esos estaba en Bolivia, en mi país, en un lugar, una tienda. Una señora estaba viendo la televisión, viendo su novela. Entonces yo le digo, interesante la novela, señora. Y la señora me dice, sí, realmente es interesante. Es que aquí las novelas muestran las cosas que pasan en la vida real. Ah, sí, interesante. Cosas como que, no, por ejemplo, fulana de tal está enemistada con su hermana, porque su hermana es mala y esto y lo otro. Empieza a relatarme la señora, interesante. ¿Y usted está enemistada con alguien? Sí, a la verdad que sí. Yo tengo un familiar también, no puedo perdonar, es una persona que me ha hecho mucho daño. Ah, sí, le digo. ¿Y alguna vez usted ha ido a la iglesia? Sí, yo soy católica, voy todos los domingos a misa. Y dígame, señora, ¿cuántas veces oró el Padre Nuestro? Oh, todos los días. Y señora, ¿usted a alguno de esos momentos se detuvo a pensar en una parte del Padre Nuestro que dice, perdona nuestras faltas como nosotros perdonamos a nuestros deudores? A la verdad que no, es que uno ora y repite las palabras y no piensa en las cosas que está diciendo. Podemos evangelizar de muchas maneras, ¿verdad? Pero lo que la gente hace es mecánicamente repetir las palabras sin considerar lo que está diciendo esa oración del Padre Nuestro, que tiene una gran riqueza en cuanto a enseñanza. ¿Cuántos de nosotros hemos orado el Padre Nuestro? ¿Cuántas veces dijimos, perdónanos como también nosotros perdonamos? Y repetimos de memoria. Genuinamente no hemos perdonado muchas ofensas. Seguimos viviendo con dolor, con amargura en nuestros corazones, porque no hacemos propio. Esa oración del Padre Nuestro no la traemos a nuestra vida, no la vivimos. Entonces, ¿de qué sirve repetir las palabras? Jesús no estaba diciendo, repitan estas palabras con exactitud. Estaba simplemente enseñándonos a orar de una manera, a entender lo que significaba la oración. Amados, la oración no es tratar de alinear a Dios con lo que yo necesito. La oración es alinear mi corazón con lo que Dios quiere que yo haga, con la voluntad del Señor. Ese es el propósito de la oración. También la oración es que nosotros como cristianos reconozcamos la grandeza y la soberanía de Dios. ¿Saben qué? Dios es un Dios grande. Dios es un Dios maravilloso. Dios es un Dios todopoderoso y nosotros tenemos que aprender a reconocer la grandeza de Dios a través de nuestra oración. Y todos los días tenemos que decirle, Dios mío, no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. No se haga mi voluntad. ¿Cuántas veces queremos salirnos con la nuestra? ¿Cuántas veces como nos llamamos cristianos y seguimos haciendo nuestra propia voluntad? Yo decidí hacer esto. Sí. Y le preguntaste al Señor. ¿Y sabes qué dice Dios respecto de tu decisión? No, realmente no. Entonces, estás lejos de ser cristiano. Porque el cristiano tiene que someter su voluntad a la voluntad de Dios. Juan capítulo 14, versos 13 y 14. Así decía Jesús, y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. Aquí está la promesa del Señor. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado. Todo lo que hagamos en nuestra vida tiene un propósito, amados. ¿Cuál es ese propósito según la palabra? Para que el Padre sea glorificado. Repita conmigo, para que el Padre sea glorificado. Tu vida está glorificando a Dios. Tus hechos están glorificando a Dios. Todo lo que tú haces está glorificando a Dios. Para que el Padre sea glorificado. Nosotros tenemos que vivir y nuestra oración tiene que ser esa. Señor, quiero que tú te glorifiques. Analiza tu vida.
tus decisiones, las cosas que estás haciendo, están glorificando al Padre o están simplemente siendo unas oraciones egoístas que estás simplemente buscando satisfacer tus propias necesidades? La oración es para glorificar a Dios, amados. Todas las oraciones deben estar centradas en Dios sin importar nuestra circunstancia. No importa cuál sea la circunstancia, si estás pasando un tiempo difícil, un tiempo de enfermedad, tú tienes que decir: Dios, te alabo y te bendigo porque sé que tienes un propósito en esto. Sé que quieres glorificarte en mí. Aún en mis debilidades tú quieres glorificarte. ¿Quieren que vayamos a algunos modelos de oración de gente que oró en circunstancias difíciles? Vayamos, repasemos. Amados, esta no es simplemente una cosa mía, sino lo que dice la palabra del Señor. Jonás era uno de ellos. Ustedes saben la historia de Jonás, un hombre que desobedeció a los mandamientos del Señor, que finalmente llegó a vivir una prueba bastante grande. Y en esa prueba, en esa angustia, él levantó un clamor, una oración que glorificaba a Dios. Él dice así, Jonás 2, capítulo 2, versos 5 al 9. Las aguas me rodearon hasta el cuello, y el abismo me envolvió. Las algas se enredaron en mi cabeza. Bajé hasta los cimientos de los montes. La tierra echó para siempre sus cerrojos sobre mí. Pero tú, mi Señor y Dios, rescataste mi vida del sepulcro. Cuando dentro de mí desfallecía mi alma, me acordé de ti, Señor. Señor, mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias abandonan tu misericordia. Pero yo, decía este gran hombre, con voz de alabanza te ofreceré sacrificios y cumpliré mis promesas. La salvación es tuya, Señor. Allí estaba este hombre, está narrando cómo era literalmente su angustia. Está en el vientre de un pez y envuelto de algarrobas. La ilustración es bastante gráfica, ¿verdad? ¿Se imaginan ustedes en una situación, en unas circunstancias así? ¿Cómo tendría que ser su oración? ¿Cómo se supone que tendrían que orar en una circunstancia así? Tal vez estarían reclamándole al Señor. Estarían protestando contra el Señor. Pero este hombre empieza a alabar a Dios en medio de una circunstancia así. Empieza a reconocer la grandeza de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, amados. ¿Cuál es la circunstancia que estamos viviendo? Empecemos a dar cánticos de alabanza a Dios. Levantemos nuestro clamor delante del Señor. Empecemos a reconocer que el Señor es grande. Aquí está este hombre diciéndole: Señor, con voz de alabanza te ofreceré sacrificios y cumpliré mis promesas. La salvación es tuya, Señor. Y otro hombre que también en un tiempo de aflicción junto a su nación, estaban ellos viviendo días muy difíciles. En esos días difíciles levanta su clamor. Él es Daniel. Vayamos al capítulo 9, versos 4 al 6. Dice así: esta fue mi oración al Señor mi Dios. Esta fue mi confesión: Señor Dios grande y digno de ser temido, que cumples tu pacto y tu misericordia con los que te aman y cumplen tus mandamientos. Hemos pecado, hemos hecho lo malo, hemos sido impíos y rebeldes, nos hemos apartado de tus leyes y mandamientos. No obedecimos a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes y a nuestros padres, y todo el pueblo de la tierra. Aquí está en un momento de dificultades, en un momento de angustia. Este hombre levanta su clamor y lo primero que dice: Señor, Dios grande y digno de ser temido, que cumples tu pacto y tu misericordia con los que te aman y cumplen tus mandamientos. Está hablando acerca de la grandeza del Señor. Está hablando acerca de los atributos de ese Dios grande y todopoderoso. Eso es lo que tenemos que aprender nosotros, amados, a reconocer la grandeza del Señor en medio de nuestras dificultades. Él es digno de ser temido. Amén. Digno de ser temido. Y por cierto, la palabra dice: Él es el que cumple su pacto y su misericordia con aquellos que le aman y cumplen sus mandamientos. ¿Cuántos quieren recibir y vivir las promesas de Dios? Amén. ¿Cuántos desean las promesas del Señor en sus vidas? ¿Qué tienes que hacer? Ama a Dios. Ama a Dios y guarda su palabra, cumple sus mandamientos. En tiempo de angustias también un
hombre de Dios llamado Jeremías oraba de esta manera. Vayamos a Jeremías capítulo 32, versos 17 y 18. Señor, Señor, tú con tu gran poder y con tu brazo extendido hiciste el cielo y la tierra. No hay para ti nada que sea difícil. Tú muestras tu misericordia a miles de gente y castigas la maldad de los padres en sus hijos. Dios grande y poderoso, tu nombre es Señor de los ejércitos. En un tiempo de clamor, de dificultades, también este hombre levanta su clamor y empieza a reconocer los atributos del Señor. Él es grande, grande en poder. Amén. Dice la palabra que su brazo extendido es ese brazo poderoso el que hizo el cielo y la tierra. Y te hizo a ti, nos hizo a nosotros. Por Él vivimos y para Él vivimos. Él es la razón de nuestra existencia. Dice, tú muestras misericordia a millares de personas y también castigas la maldad de los padres en los hijos. Pero Dios es grande, Él es poderoso. Su nombre es digno de ser alabado, exaltado siempre, amados. Todos estos hombres de Dios reconocían los atributos de Dios en medio de su circunstancia más difícil, más adversa. Lo que estaban haciendo simplemente era reconocer los atributos de Dios. Un principio importante para orar el Padre Nuestro es entender que Él es nuestro Padre. Amén. Él es nuestro Padre. ¿Están conscientes de eso? Y si oramos a nuestro Padre, ¿cómo tenemos que dirigirnos? La palabra nos dice que reconozcamos los atributos de nuestro Padre. ¿Quién es Él? Grande, maravilloso, poderoso, misericordioso. El Dios fuerte, temible en gran manera. ¿Y cuántos más atributos tenemos que reconocer? Cuando entres a la presencia del Señor, entra para alabar y reconocer los atributos del Señor. No entres para quejarte por las circunstancias que estás viviendo. Entra para alabar al Señor. Reconoce cuán grande es tu Dios. Reconoce cuán grande es tu Padre. Simplemente empieza a hablar de quién es Él. Hablar de su grandeza. Vayamos a Salmos capítulo 86, versos 6 al 11. El salmista clamaba de esta manera. Señor, escucha mi oración y atiende a la voz de mis súplicas. Cuando me encuentro angustiado, te llamo porque tú me respondes. Señor, no hay entre los dioses otro como tú, ni hay obras que se comparen con tus obras. Todas las naciones que tú, Señor, has creado vendrán y se postrarán delante de ti y glorificarán tu nombre, porque solo tú eres Dios. Tú eres grande y haces maravillas. Enséñame, Señor, tu camino para que camine yo en tu verdad. Dale firmeza a mi corazón para que siempre tema tu nombre. Qué hermosa oración. Si ustedes quieren orar una oración bíblica, una oración que le agrade a Dios, busquen este tipo de oraciones de gente que realmente tiene un corazón que está ligado al corazón de Dios. Así tenemos que orar, amados. Nuestra oración tiene que cambiar de ser simplemente una sumatoria de quejas o de lamentos. Tenemos que empezar a glorificar a Dios y exaltar a Dios. Y eso es lo que Jesús aquel día estaba enseñándoles a sus discípulos al decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Eso implica todo, eso implica mucho. No solamente que tú repitas de memoria, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos, y no sepas lo que significa eso. Cuando me encuentro angustiado, te llamo porque tú me respondes. ¿Es eso lo que hace un hijo o no con su padre? Cuando está en apuros, ¿qué hace? Papá, mamá. Lo primero que hacen los niños, ¿verdad? Y el salmista dice, cuando me encuentro angustiado, te llamo porque tú me respondes. Él tiene la certeza de que Dios le responde. Él no está dudando, no dice, Dios, no sé si me responderás. ¿Estás ahí, Señor? No. Él tiene la certeza, cuando yo te llamo, tú me respondes. Tú me respondes. Voy a contarles una pequeña anécdota para ilustrarles un poco esto. Bueno, nosotros tenemos la casa, nuestro dormitorio está un poco separado del dormitorio de nuestro hijo. Usualmente, bueno, cuando era más pequeño, él llamaba como a las 2 o 3 de la mañana, a cualquier hora, tal vez se despertaba, sentía un poco de miedo. Entonces él llamaba papá o mamá, decía papá o mamá. Y bueno, finalmente fue un hábito que diga solamente papá.
Y un día su madre le pregunta, hijo, ¿y por qué no me llamas a mí? Es que, mamá, cuando yo te llamo a ti, no me respondes. Entonces, de pronto yo tenía los oídos más afinados, más sensibles para en medianoche, a pesar de estar profundamente dormido, podía sintonizar y papá, escuchaba algo suave. Ok, estaba llamándome mi hijo. Entonces, esto es lo que el salmista está expresando. Él dice, cuando yo te llamo, tú me respondes. Este niño no decía más mamá porque sabía que en vano iba a llamar a mamá. Pero si decía papá, sabía que papá iba a ir en su socorro, iba a responder. ¿Cuántos de ustedes tienen esa certeza de que cuando le hablan, papá les va a responder? Amén. ¿Tienen la certeza? Esa certeza viene a través de la relación, amados. Viene a través de la relación con el Señor. La confianza viene a través de esa relación permanente, esa comunión que nosotros tenemos que desarrollar con el Señor. Saben que muchos tienen miedo aún de pedirle algo a Dios, porque no hay una relación de confianza con el Señor. Pero a medida que tú empieces a tener esa relación y esa comunión con Dios, tu confianza va a crecer y va a ser la misma del salmista. Tú le dirás, Señor, con certeza, yo te llamo y tú vienes en mi ayuda. Yo te clamo, Señor, y tú me respondes. David está ahora en medio de problemas, está en medio de circunstancias difíciles, y lo primero que hace es declarar las grandezas de Dios. Eso es lo que tenemos que aprender, amados. En medio de tus angustias, no le reclames a Dios por tus angustias. O no te lamentes, no te hagas la víctima. Mira, Señor, ¿cómo me hacen tales cosas? Hoy, Señor, mira un golpe de otro lado y de otro lado. No te lamentes. Dile, Señor, cuán grande eres tú. Cuán bueno, misericordioso y poderoso eres tú, Señor. Y después háblale acerca de tus circunstancias. Después háblale acerca de lo que estás viviendo, de lo que estás pasando. Pero primero reconoce la grandeza de Dios. Y finalmente David decía, une mi corazón con el tuyo. Que mi corazón y el tuyo sean uno. Eso significa yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Quiero vivir de acuerdo a tu voluntad. Él estaba sometiéndose a la voluntad de Dios. Eso es lo que tenemos que aprender. Padre nuestro que estás en los cielos. Esa es la paternidad de Dios. Amén. La certeza de que tenemos un Padre que está en los cielos. Santificado sea tu nombre, esa es nuestra alabanza a Dios, nuestro reconocimiento de su grandeza. Venga tu reino, es entender la agenda de Dios. Amén. Venga tu reino. Estamos viviendo de acuerdo a la agenda de Dios. Estamos pidiéndole, Señor, que se cumpla tu agenda. Hágase tu voluntad, es entender el propósito de Dios y danos el pan nuestro de cada día, es entender que Dios nos da la provisión diaria. Él es nuestra provisión, Dios es nuestra provisión. Una porción de la palabra dice, Señor, tú eres mi herencia. Amén. ¿Alguien está buscando herencia? ¿Sí? ¿Alguien busca herencias? Herencia de sus padres. Dios, tú eres mi herencia. ¿Qué necesito al margen de ti? Nada. Tú eres mi herencia. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es el perdón de Dios. Entender lo que implica el perdón de Dios y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, es entender que tenemos un Dios, un Padre protector. Amén. Dios es nuestra protección, porque tuyo es el reino y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eso es reconocer la preeminencia de Dios, para decir Dios es primero. Él es primero, Él siempre ha sido primero y seguirá siendo primero. Y nosotros tenemos que reconocer a Dios esa preeminencia en nuestras vidas. Señor, yo estoy segundo en la agenda, tú eres primero. Estoy en una situación difícil, pero tú eres primero, Señor. ¿Quisieran reconocer a Dios de esa manera? Tenemos que hacerlo. No tenemos alternativas. Tenemos que hacerlo para que realmente nuestra comunión con Dios crezca cada día. Amados, la oración comienza con el reconocimiento de que Dios es nuestro Padre. Lo primero que tenemos que entender es eso, nuestro Padre. Ahora, mucha gente piensa que todos somos hijos de Dios. Cuando hablamos de la paternidad de Dios, todos somos hijos de Dios. ¿Es cierto o no es cierto? Es cierto a medias.
No todos somos hijos de Dios. Somos todos hijos de Dios solamente en el sentido de creación. Amén. Pero no en el sentido de relación. No todos somos hijos de Dios en sentido de relación. Ahora vayamos a la palabra. Malaquías capítulo 2, verso 10 dice así: ¿acaso no tenemos todos un mismo Padre? ¿Y acaso no nos ha creado un mismo Dios? Malaquías aquí está hablando en el sentido de que todos somos hijos de un mismo Padre, en el sentido de la creación. ¿Acaso no nos creó un mismo Dios? Por supuesto, un mismo Padre nos creó a todos. ¿Verdad? Vayamos a Juan capítulo 8, verso 44. Jesús estaba junto a los fariseos, los religiosos de aquel día, los judíos que se creían hijos de Dios, y Él les aclaró lo siguiente, les dijo: ustedes son de su padre el diablo, y quieren cumplir con los deseos de su padre, quien desde el principio ha sido un homicida. ¡Wow! Jesús les dijo eso. ¿Cómo se sentirían ustedes si alguien les dice: ustedes son hijos del diablo? Tremendo, ¿no? Pero aquel día estaba Jesús diciéndole a aquellos hombres que se creían genuinamente hijos de Dios por ser descendientes de Abraham. ¿Pero qué les estaba diciendo a Jesús? Ustedes no tienen ninguna relación con el Padre. Dicen que son hijos de Dios, pero no tienen ninguna relación con Él, porque no saben cuál es el corazón del Padre, no saben cuál es la voluntad del Padre. Ustedes hacen cosas en nombre del Padre, pero no tienen ninguna relación con Él. Lamentablemente así están muchos de los que se dicen ser cristianos. Hablan en el nombre del Padre, pero no tienen una comunión con el Padre. Dicen muchas cosas, pero no viven de acuerdo a la voluntad del Padre. ¡Qué tremendo! Finalmente, una aclaración o un pasaje muy claro para entender esto, esta diferencia, para explicar que no todos somos hijos de Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12, dice así: pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que le recibieron. Todos aquellos que recibieron a Cristo en su corazón, aquellos que empiezan a tener una relación con el Padre a partir de tener a Cristo en su corazón, a ellos, dice, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos tienen la potestad o el derecho o el privilegio de ser hijos de Dios. Solamente aquellos que recibieron a Cristo en su corazón. Yo sé que es un tema difícil, ¿no es cierto? Si vamos a alguien y le decimos: tú no eres hijo de Dios, seguramente van a encontrarse en un momento difícil. Pero no es que nosotros lo decimos, lo dice la palabra del Señor. Amén. ¿Hay claridad o no en la palabra del Señor? Entonces, Padre nuestro expresa una relación de cercanía e intimidad con Dios. Si es tu Padre, y dice Padre nuestro, ¿verdad? Eso está hablando de cercanía, intimidad con el Señor. Para el que no es hijo de Dios, es alguien, Dios simplemente es alguien distante, es alguien remoto. Por eso les decía la semana pasada, mucha gente dice: por favor, pastor, ore por mí, porque usted está cerca de Dios. Si yo digo usted está cerca de Dios, estoy diciendo al mismo tiempo, yo no estoy cerca de Dios. Estoy reconociendo, estoy admitiendo eso. Y si estoy admitiendo eso y si genuinamente no estoy cerca de Dios, ¿es Dios mi Padre? ¿Es Dios mi Padre? No, no tengo relación con ese Padre. Amados, es realmente importante esto, por eso los discípulos quisieron aprender. Ese fue el deseo. Los discípulos aquel día no le dijeron: enséñanos, Señor, a resucitar los muertos. Esto está espectacular. Qué maravilloso que resucitemos muertos. No. Ellos dijeron: enséñanos a orar. Isaías capítulo 64, versos 8 y 9 dice: pero tú, Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú eres quien nos da forma. Todos nosotros somos obra de tus manos. No te enojes demasiado, Señor, ni tengas presente nuestra iniquidad todo el tiempo. Toma en cuenta que todos nosotros somos tu pueblo. Aquí está el profeta reconociendo esa relación con su Padre.
Muchas veces nosotros también fallamos, pecamos delante del Señor. Y si Él es nuestro Padre, ¿qué tenemos que hacer? Ir con esta misma oración, decirle, Señor, no tengas presente nuestra iniquidad todo el tiempo. Señor, perdónanos, límpianos, lávanos, purifícanos, Señor. Pecamos, fallamos contra ti, pecamos, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas. Si sabes y tienes la certeza de que es tu Padre, vas a tener también la certeza de que Él te va a perdonar. Vas a recibir el perdón de Dios. Yo les hablaba a mis hermanos, les decía que muchos todos los domingos vienen a la iglesia, le piden perdón al Señor por el mismo pecado y no tienen realmente la certeza de que Dios les está perdonando. Y vienen, o tal vez están orando todos los días pidiéndole perdón por ese pecado que han cometido hace 10 años. Están orándole los 10 años seguidos, todos los días, perdóname, perdóname. Recibe por fe. Nosotros vivimos como cristianos una vida de fe. Amén. Vivimos por fe. Y nuestra fe es la que le agrada al Señor. Si has pecado y si te has arrepentido de corazón delante del Señor, recibe por fe su perdón. Esto es algo serio, amados. Recuerdo un día en mi país estuve ministrando a una mujer que tenía una carga bastante pesada sobre sus espaldas. Ella había cometido cierta infidelidad a su esposo en un viaje fuera del país y vivía con eso. Y era cristiana. Y era una tremenda carga. Entonces obviamente yo la ministré en el sentido de que ella tiene que pedir perdón a Dios y recibir el perdón de Dios. Ok, esto ha pasado. Aconteció. No podemos volver marcha atrás y borrar esa parte de la vida, de la historia de tu vida. Pero si tú le has pedido perdón a Dios, tienes que recibir por fe su perdón. Y así vivirás en libertad. Es triste, pero muchos cristianos no saben recibir por fe el perdón de Dios. Tenemos que recibir el perdón de Dios. Amén, amados. Ahora, ¿cómo estaban los judíos aquel día? Ellos reconocían a Dios como su Padre. En muchos sentidos. Primero, ellos sabían que Dios había engendrado esta nación de Israel por la voluntad del Señor. ¿Cómo es que engendró esta nación llamando a Abraham? ¿Recuerdan ustedes? Un llamado a este hombre que era un hombre pagano. Pero un día que este hombre respondió al llamado del Señor y Dios le dijo, haré de ti una gran nación. Entonces, esta nación, ahí están los judíos, los israelitas, sabían que Dios había engendrado la nación. Por eso sabían, reconocían que era su Padre. En el sentido nacional sabían que era su Padre. Segundo, los judíos, aquellos hombres que verdaderamente eran temerosos de Dios, reconocían a Dios como su Padre por la cercanía. Porque un padre, como les decía, amados, es cercano. Amén. Un padre no es como el tío. El tío es amoroso, te regala dulces, todo, candies, pero es un tío, ¿no es cierto? La relación es diferente con el Padre. Así que lo que entendemos es esto, y la palabra nos dice en el Salmo 68, verso 5, Dios en su santo templo es Padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Amén. ¿Qué es Dios? Él es Padre. Él es el Padre para quienes, para los huérfanos, para las viudas. Y en otra parte nos habla para los extranjeros. Y muchos de nosotros estamos en esa tercera categoría de extranjeros y muchas veces estamos atemorizados por una y otra circunstancia que estamos viviendo. Pero que dice la palabra que Él es nuestro Padre. Amén. Y Él está con nosotros y Él va a defender nuestra causa. Estamos en sus manos. Tenemos que entender que con el Padre, con nuestro Padre, tenemos cercanía. Tenemos que ejercitar esa cercanía cada día más y más. Y lo único que se hace es simplemente relacionarnos. Para tener confianza con cierta persona, simplemente estrecha cercanía con esa persona. Comparte más. Pasa más tiempo con esa persona y tendrás más confianza. Amén. Así también con Dios, amados. Tercero, ellos sabían y habían visto al mismo tiempo la gracia amorosa del Señor extendida sobre la nación de Israel. En Salmo 103, verso 13 dice,
El Señor se compadece de los que le honran con la misma compasión del Padre por sus hijos. La misma compasión del Padre por sus hijos. Qué maravilloso, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes son padres compasivos? Algunos son un poco más duros, un poco de formación militar, ¿verdad? Pero dice que el Señor se compadece de los que le honran. Como ese Padre tierno se compadece de sus hijos. ¿Cuántos quieren más bien vivir la misericordia del Señor, la compasión del Señor expresada sobre sus vidas, amados? ¿Desean vivir? ¿Qué tienen que hacer para que la compasión del Señor se manifieste sobre sus vidas? ¿Qué tienen que hacer? El Señor dice que Él es compasivo. ¿Con quiénes? Con los que le honran. Con aquel que le honra. La misma compasión del Padre por sus hijos, Dios va a manifestar con aquellos que le honran. Tenemos que aprender a honrar al Señor. Este es el principio importante en nuestras vidas. Aprende a honrar a Dios y la misericordia del Señor se manifestará todos los días sobre tu vida. Honra al Señor, honrale con tu vida, honrale con tu ser, honrale con tus hechos, honrale con tus palabras, honrale aún con tus pensamientos, honra al Señor. Amén. Y cuarto, ellos veían la paternidad de Dios en términos de guía. Obviamente como padre Él nos muestra el camino por donde nosotros tenemos que andar. ¿Cuántos padres les decimos, hijo, no por ahí, hay peligro? Por este lado tienes que caminar, porque es nuestra guía. Jeremías capítulo 31, verso 9, dice así la palabra: con llanto en los ojos se fueron, pero yo los haré volver con gran misericordia. Al volver los llevaré por arroyos de aguas, por caminos rectos, para que no tropiecen. Yo soy el Padre de Israel, y Efraín es mi primogénito. Él es el Padre, yo soy tu Padre, te dice. ¿Qué quiere nuestro Padre con nosotros? Hacernos caminar por un camino donde no encontremos tropiezos, por un camino de rectitud, amados. Amén, es el deseo de nuestro Padre. Qué hermosa esta expresión. Dice, los llevaré por arroyos de aguas. Él quiere llevarte por esos arroyos de aguas. Él no quiere que estés viviendo el desierto que estás viviendo en este momento, en este tiempo. Muchos están viviendo un desierto espiritual. Sequedad, angustia en sus vidas. Pero tu Padre dice, yo quiero llevarte por esos arroyos de aguas. Quiero cambiar esa dirección en la que estás viviendo, de esos desiertos, a que disfrutes de esos arroyos de aguas espirituales, que disfrutes de la presencia de Dios, que tengas la paz de Dios en tu vida en lugar de tener aflicción, que tengas la paz en lugar de tener esa confusión que tienes, esos sentimientos mezclados y enredados que no provienen de Dios. Cualquier cosa que no acompañe la paz en nuestros corazones no proviene de Dios. Y Dios dice, yo quiero llevarte por aquellos arroyos de aguas, por caminos rectos, por caminos de rectitud. Cualquier cosa que sea torcida no proviene de Dios. Pueden provenir consejos de los amigos, pero no de Dios. Dios jamás te va a llevar a algo torcido, porque Él no quiere que tus pies tropiecen. Él es tu Padre celestial. Amén. Y también Jesús decía en esta oración, en el capítulo 7 de Mateo, versos 7 al 11, hablándonos acerca de la oración, acerca de cómo tenemos que pedir al Señor. Escuchen bien lo que Jesús dice. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Qué estás pidiendo al Señor este tiempo? ¿Qué estás pidiendo al Señor este tiempo? ¿Tienes confianza en el Señor? ¿Tienes la certeza de que Él es tu Padre? ¿Amén? ¿Tienes la certeza? ¿Por qué Dios te ayuda cuando lo buscas? ¿Por qué Dios tiene que ayudarnos cuando lo estamos buscando? Hay una sola razón, porque es nuestro Padre. ¿Verdad? El niño a veces por
por muy mal que se porte, finalmente acude a su Padre, porque es su Padre, porque es el único que lo va a ayudar. Cuánto más nuestro Padre, que es un Padre amoroso, un Padre misericordioso. Pero los judíos de aquel tiempo, de aquellos días de Jesús, habían perdido totalmente esta relación con el Padre como su Dios. Simplemente era una religión, simplemente eran dogmas, costumbres, tradiciones que vivían, pero no había relación con el Padre. Es triste, amados, decir que la iglesia también está viviendo como los judíos de aquel tiempo. Venimos a la iglesia, venir a la iglesia es una tradición, hacemos muchas cosas, eso es tradición, pero no estamos teniendo relación con nuestro Padre. Si no hay relación con nuestro Padre, saben que nuestra vida es vacía, nuestra vida también se ha vuelto una vida religiosa, una vida sin sentido. Y Dios no quiere eso para nosotros. Dios está anhelando que tengamos relación con Él. Amén. En esa relación viene la frescura de su presencia. En esa relación experimentarás esos arroyos de agua dulce que bebes y te sacias, te agrada, disfrutas. Hay ese placer espiritual, amados. Y eso es lo que tenemos que nosotros buscar, ese placer espiritual. No el placer por las cosas del mundo, sino el placer por las cosas de Dios, porque en las cosas espirituales también hay placer. Hay mucho placer. Amén. Es algo maravilloso, es algo deleitoso cuando realmente empezamos a tener esa relación con el Señor, esa intimidad y esa cercanía con Dios. ¡Wow! Esa paz es una paz increíble, maravillosa. Cuando Jesús oró, Jesús estaba en todo tiempo enseñándoles a sus discípulos a orar. Y por eso aquellos discípulos estaban realmente tan impactados por la forma de orar de Jesús, la forma de relacionarse con el Padre, que le pidieron que les enseñe. A propósito del Padre nuestro, a propósito de la expresión Padre, saben que cuando Jesús oró siempre usó la palabra Padre, porque esa palabra implica cercanía. Todo el tiempo que Jesús oraba, decía Padre nuestro. Todo el tiempo se dirigía a Dios como Padre, excepto una oración en la que no dijo Padre. ¿Y saben cuál fue esa oración? Cuando Él estaba en la cruz, cargando los pecados de la humanidad, Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese momento, a causa del pecado nuestro, la relación del Padre con el Hijo se cortó. Fue el único momento en el que no dijo Padre. Pero después todo el tiempo, la relación con el Padre era así, armónica. Y lo mismo pasa con nosotros. Cuando el pecado está sobre nuestras vidas, la relación se corta. El pecado nos separa. En el caso de Jesús, no fueron sus pecados, fueron los nuestros. Pero en el caso nuestro, son nuestros pecados los que nos separan de Dios, amados. Pero una vez más tenemos que ir delante de Él. Tenemos que ir delante de nuestro Padre. Tenemos que entender lo que significa esta expresión, Padre nuestro. Ahora, Padre en griego es la palabra pater. Sin embargo, Jesús no usaba este término griego, pater. Él usaba permanentemente el arameo Abba, que habla acerca de cercanía. ¿Y saben qué significa Abba? Vayamos a la palabra. Romanos capítulo 8, verso 15 dice así la Escritura: Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, que significa papá, papito. Amén. Es diferente. Papito, una expresión que simplemente está hablándonos acerca de la cercanía. Y esa es la cercanía que tenía Jesús con el Padre. Y esa es la cercanía también que Jesús quiere que nosotros tengamos con el Padre. Y le digamos con toda libertad, papito. El otro día me pasaba algo, estaba examinando muy bien allí, viendo a mi hijo con su abuelo. Llegó de la escuela, dijo, hola abuelo. Y el abuelo dijo, no soy tu abuelo. No soy abuelo, le dijo. No, tu abuelo. Yo no soy abuelo. Sí eres. No soy abuelo. Sí eres abuelo. Yo soy abuelito, le dije. Oh, ok.
¿Qué estaba queriendo decir? No, esta expresión abuelo es como que muy distante, muy seca. Pero la expresión abuelito habla de más cercanía, ¿verdad? Así también es esta expresión Abba, papito. Te necesito. Aquí estoy. Señor. Padre, Padre nuestro. Abba, Padre. Esa tiene que ser nuestra expresión, amados. Tenemos que ir delante de Él con ese corazón. Dios quiere tener ese tipo de cercanía contigo. Ese Abba Padre significa el fin del temor. En nuestra vida de antes, en esa vida religiosa había mucho temor. Compartiendo, predicando la palabra en mi país a mucha gente. De pronto un día una señora me dijo, yo quisiera recibir a Cristo, pero todavía tengo que cumplir una penitencia. ¿Y cuál es la penitencia? Es que hay unas festividades ahí y la penitencia es que 7 años tienen que bailar en esa festividad. Si no cumplen los 7 años viene el castigo de Dios sobre sus vidas. ¿Se dan cuenta? La gente que no tiene a Dios o tiene dioses paganos vive con temor en sus corazones. Vive con mucho temor. Si no hago esto, Dios me va a fulminar. Pero el Dios de la Biblia no es ese tipo de Dios. El Dios en la Biblia quiere ser tu Abba, tu papito. Y Él quiere librarte de todo temor y que vivas con esa certeza en tu vida de que tienes un Padre amoroso con el que puedes relacionarte todos los días de tu vida. Que tienes un Padre que sí se preocupa por ti porque eres su hijo. Amén. La gente pagana tiene miedo de sus dioses, pero nosotros los cristianos no podemos tener miedo de nuestro Dios, sino tenemos que tener esa confianza, cercanía con nuestro Padre, porque Dios como Padre nos da esperanza, nos ofrece seguridad, Él nos ofrece todo, amados. Segunda Samuel 22 dice así la palabra, versos 1 al 3, David dedicó este cántico al Señor cuando el Señor lo libró de Saúl y de todos sus enemigos. Estas son sus obras, estas son las palabras más bien. ¿Qué dijo este hombre del Señor? ¿Qué dijo el salmista? Señor, tú eres mi roca y mi fortaleza. Eres mi libertador. Dios mío, tú eres mi fuerza. En ti confío. Eres mi escudo, mi poderosa salvación, mi alto refugio, Salvador mío. Tú me salvas de la violencia. ¡Wow! Este hombre estaba siendo perseguido por Saúl. Saúl quería matarlo. ¿Y qué hace este hombre? Empieza a hablar acerca de la grandeza de su Padre. Empieza a hablar acerca de los atributos maravillosos de su Padre. Le dice, tú eres mi fuerza. Cuando estás débil, cuando te sientes abatido, derrotado en la vida, ¿qué tienes que hacer? Levantar tu clamor, decir, Señor, tú eres mi fuerza. En tiempos de debilidad, en tiempos de angustia, tú eres mi libertador, tú eres mi fortaleza, Señor. Levántate, párate firme en oración. Esa es la oración que tú tienes que aprender a orar. Amén. Ya les dije una vez más, no una oración de lamentos, una oración de confianza en el Padre, de quién es tu Padre, porque en Él ya no hay soledad. Si tú caminas con Él, no hay más soledad. No estás más solo, no estás más abandonado o abandonada, porque tienes un Padre que está contigo, que te ama. Él está contigo todos los días de tu vida. Como decía Isaías 41, el profeta decía en el capítulo 41, versos 10 y 13, simplemente resumiendo el corazón de Dios o la expresión de Dios, Él decía así, no temas, yo estoy contigo, yo soy tu Dios, no tengas miedo, te fortaleceré, sí, te ayudaré, te salvaré con mi mano victoriosa. ¿Qué dice el Señor? No temas, no temas. Si este tiempo a tu corazón ha asomado esa sombra del temor, Dios te dice también este día, esta es palabra de Dios para ti, dice el Señor, no tengas miedo, yo te voy a fortalecer, amén. Dice, yo te voy a salvar con mi mano victoriosa. Y el verso 13 dice, yo soy el Señor tu Dios, que te sostiene por tu mano derecha y te dice, no tengas miedo, que yo te ayudo. Amén. Amén, amados. ¿Están recibiendo la palabra del Señor en sus corazones? Amados, ese es nuestro Padre.
Padre nuestro, nuestro Padre. Qué maravilloso nuestro Padre, ¿verdad? Podemos descansar y confiar en Él, porque es maravilloso ciertamente, porque la palabra tiene tantas promesas. Y las promesas del Señor simplemente nos deben llevar a entender el corazón de Dios. Pero también nosotros tenemos que estar orando permanentemente por nuestra familia en la fe. Les dije la semana pasada que nuestra oración no tiene que ser egoísta, sino tiene que ser permanentemente en función de las necesidades de los nuestros. Y Efesios nos dice en el capítulo 6, versos 18 y 19, oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y manténganse atentos, siempre orando por todos los santos. Oren también por mí, para que cuando hable me sea dado el don de la palabra y dé a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Oren, oremos unos por otros, mantengámonos atentos. Esa es la oración en el Espíritu. La oración en el Espíritu no es una oración egoísta. Mío, 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 dame, dame, dame. Es una oración por las necesidades de los demás. Orando por todos los santos. Y los santos no tienen nada que ver con las estatuas. Somos nosotros, los cristianos, orando unos por otros. Amén, amados. Y también la promesa es espiritual, porque nuestros recursos, amados, son espirituales. Si tú ves de pronto los ojos, empiezas a pasear en un paneo de la izquierda a la derecha, de la derecha a la izquierda, de atrás para adelante, tú dices, no hay esperanza aquí para mí. No hay forma de encontrar una solución. Pero ¿saben qué? Dice la palabra que Él abrirá las ventanas de los cielos. Que nuestros recursos no están aquí, están allá arriba, están en los cielos. Dios abrirá para nosotros las ventanas de los cielos. Y aquí tenemos una promesa en Malaquías capítulo 3, verso 10. Dice, Señor Todopoderoso. Ahí está la expresión. Malaquías dice, el Señor Todopoderoso dice, traigan todos los diezmos al granero del templo y así habrá alimentos en mi casa. Pónganme a prueba en esto y vean si no abro las ventanas del cielo para derramar sobre ustedes una lluvia de bendiciones hasta que les sobreabunde. Amén. Qué maravillosa la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Cuántos están gozándose con la palabra este día? ¿De dónde vienen tus recursos? Él abrirá las ventanas de los cielos. Nuestros recursos, amados, no están en la tierra, están en el cielo. Amén, Él va a hacer lo que aquí en la tierra es imposible. Él lo va a hacer porque nuestros recursos no son terrenales, son espirituales. Mucha gente dice, pastor, yo quisiera dar al Señor lo que corresponde, pero no me alcanza. No te alcanza porque no le crees al Señor. Si tú le dieras al Señor, te alcanzaría y te sobraría. Entenderías que la provisión viene del Señor. No busquemos respuestas en la tierra, espera tu provisión del cielo y verás a Dios como tu Padre, ese Padre celestial, ese Padre que te ama con un amor y una ternura que no puedes entender porque tal vez no has tenido un modelo de Padre en este mundo, en esta tierra. Para muchos se nos es difícil entender ese término Padre porque no hemos tenido un buen concepto de Padre. Pero si vamos a través de la Escritura, realmente vamos a entender que Él es totalmente diferente a cualquier padre humano. Amén. Él es un Padre lleno de misericordias, lleno de bondad, lleno de ternura. Es un Padre que nos ama y desea tener una comunión con nosotros. Quiero invitarles a que se pongan en pie, por favor. Vamos a orar a nuestro Padre.